Que Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Gracias a Dios porque estamos reunidos una vez más para aprender de la palabra de Dios. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su sintonía. Como siempre, pues les invitamos a que le den un pulgar arriba al mensaje, que lo compartan en sus redes sociales y también que por favor visiten el canal de YouTube Roca y Fortaleza Oficial y que se suscriban. Y así pues juntos podemos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar entonces en esta mañana y luego vamos a estar meditando en las Sagradas Escrituras, así como lo hacemos cada domingo. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este momento. Gracias por tu santa palabra que nos da la vida. Gracias, Señor, por habernos incluido en el plan de salvación. Gracias, Padre, por habernos reconciliado. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra. Recíbela, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Bendito es tu nombre para siempre. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Te rogamos que nos ayudes a agradarte en todo. Te rogamos que nos ayudes a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora te pedimos que tú pongas tu mano de sanidad en aquellas personas que tengan algún quebranto de salud. Padre, haz un milagro, te lo rogamos. Provee trabajo al que lo necesita. Señor, da una salida para aquellas personas que no tienen esperanza, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos a estar en tu santo propósito, en tu santa voluntad, y que al meditar en tu palabra podamos ser edificados, podamos ser fortalecidos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a leer para dar inicio en el libro de Génesis, capítulo número 11. Capítulo 11 del libro de Génesis, vamos a leer una parte bastante conocida. Vamos a leer, hermanos, el versículo 4. Génesis 11:4 dice la Biblia: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, el tema sobre el cual queremos meditar en esta mañana es cuando Dios nos exalta. Cuando Dios nos exalta. Acá, bueno, como dije, es una narración que seguramente en más de una ocasión ya la hemos oído y quizás ya la hemos leído también en más de una oportunidad, de el acuerdo que las personas acá, personas pues de las primeras que estaban poblando el mundo, al acuerdo al cual ellos llegaron para edificar, dice, una ciudad. Siempre
se hace énfasis en la torre, pero lo cierto es, dice la Biblia, que ellos iban a edificar una ciudad. Y la torre iba a ser como el símbolo. Siempre los edificios altos son símbolos. Son símbolos del poder económico, más que todo. De las naciones más conocidas, de las naciones más influyentes. Y eso todos lo sabemos y todos conocemos. Edificaciones muy altas que caracterizan a muchas ciudades en el mundo. Entonces así era lo que estaba sucediendo en este momento. El ser humano pues prácticamente estaba sintiéndose engrandecido. Aquí lo que vemos en estos versículos es la soberbia de las personas, y por esa soberbia ellos decidieron dar este paso, pero claramente vemos cómo Dios no se los permitió. Incluso en el presente hemos visto en la historia moderna un caso muy emblemático que todos conocemos, el que ocurrió hace 20 años, ¿verdad? Hace casi 20 años, en el 2001, todos sabemos a lo que me refiero, donde el orgullo humano fue doblegado. Pues todo ocurrió muy repentinamente y el orgullo humano de una nación fue golpeado por ese acontecimiento. Y pues en este caso de la ciudad de Babel, dice la Biblia que el Señor, dice en el versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Entonces la enseñanza de esos versículos es que Dios, que el Señor resiste. El Señor, dice la Biblia, que a Él no le agrada el corazón soberbio, el corazón altivo, que Él siempre bendecirá a las personas cuando tienen un corazón humilde. Y vamos a hablar de esas dos palabras, de la soberbia y de la humildad. Son palabras antónimas, ¿verdad? Lo opuesto de soberbia es humildad. Y viceversa, ¿verdad? Vamos a ver, acá busqué yo en el diccionario el concepto de la palabra soberbia, o una información etimológica. Dice que proviene del latín superbia, o superbia, no sé cómo se pronuncia, y es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás, sobrevaloración del yo respecto de otros. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas. Esa es la soberbia. Dice, sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Ese es el concepto del diccionario. Pero curiosamente, todo ser humano está inclinado a ser soberbio. Todo ser humano. Todo ser humano. Tenemos ese corazón soberbio. Y ahí se refleja lo que sucedió en la ciudad de Babel. Que los hombres, los primeros habitantes, querían, sí, como dice que querían edificar la torre que llegara, dice la Biblia, hasta el cielo. Y pues, en símbolo de su soberbia, en símbolo de ese corazón jactancioso que el ser humano siempre ha tenido. Es más, ya siempre lo mencionamos, pero desde Adán y Eva, desde ahí vemos la soberbia del ser humano. Empezando por Eva, cuando la serpiente maliciosamente le dice, ustedes no van a morir. Al contrario, sabe Dios que el día que ustedes coman del fruto, van a ser como Él. Entonces, ¿verdad? Como que Eva
le gustó, ¿verdad? Oh, vamos a ser como Dios. Ah. Entonces ya ahí había soberbia en el corazón de Eva. Y seguramente pues Eva, dice la Biblia que le dio de comer a su esposo, pero seguramente le dio la misma información torcida que la serpiente le dio a ella. Le dijo, mira, dice la serpiente que vamos a ser como Dios. Ah, bueno, pues sí, entonces hagámoslo. Y ahí se ve la soberbia del ser humano. Desde allí. Dice, sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Y dice, sobrevaloración del yo respecto de otros. Dice, es un sentimiento de superioridad. Cuando las personas sí, pues, se creen mucho, así en sentido, en un lenguaje sencillo, cuando uno se cree mucho. Dice, ah, este soberbio, jactancioso. En nuestro medio nosotros decimos los creídos, ese es creído, ese es creído. Ahora, vamos a ver el concepto de humildad. Lo contrario de la soberbia es la humildad, el antónimo se llama. El antónimo de soberbia es humildad. Dice la humildad, es un valor opuesto, precisamente, es un valor opuesto a la soberbia. El significado de humildad se relaciona con su origen etimológico. Como tal, la palabra proviene del latín humilitas, que a su vez proviene de la raíz humus, que quiere decir tierra. Es interesante. Dice que viene de una raíz que es humus, que significa tierra. Humus también se le llama a una tierra que es buena para la siembra. Dice que este campo está lleno de humus o tierra. En algunos lugares le decimos la tierra negra. Aquí hay tierra negra. Significa que es tierra buena para la siembra. Todas las plantas, maíz o lo que sea, ahí van a germinar exitosamente. Entonces dice que viene de humus, que quiere decir tierra. Entonces la humillación es bajarse, ¿verdad? Es como bajarse. Y de esa manera agradamos a Dios. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, hay que entender, hermanos, lo de la humillación, lo de la humildad. Porque muchas veces se confunde la humildad. Se confunde, por ejemplo, la humildad con la pobreza. La pobreza no tiene que ver nada con la humildad de acuerdo a la palabra de Dios. Porque hay gente pobre, gente, discúlpeme lo que voy a mencionar, pero gente que se está muriendo de hambre y tienen un corazón soberbio. Entonces, solo porque se está muriendo de hambre no significa que es una persona humilde. ¿Verdad? Personas que rechazan el evangelio, y principalmente a eso se refiere la palabra. Las personas que rechazan el evangelio se creen que no necesitan de Cristo, se creen que no necesitan de la palabra de Dios. Vamos a leer, hermanos, vamos a Daniel capítulo 4. Vamos a leer otro episodio muy interesante. Daniel capítulo 4. Miren lo que dice el versículo 37. Daniel 4:37 dice la Biblia: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Claramente acá, hablando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo que aquí acontecía, los que son lectores de la Biblia ya saben lo que pasó acá. Y si alguien no sabe lo que ha pasado, pues necesita leer más la Biblia. Lo que pasó es que Nabucodonosor precisamente era un rey, era un imperio muy poderoso, Babilonia. De hecho, se piensa que Babilonia ha sido el imperio más poderoso de todos.
en la historia de la humanidad. Y Nabucodonosor pues era el mero mero, era el rey, y pues él se sentía superior a toda la humanidad, ¿verdad? Se sentía superior y él se sentía quizás como un dios. Pero en una de esas Dios le habló y le dijo, pues por cuanto no te has humillado, suponemos que Daniel que estaba en estos momentos, en estas latitudes, ¿verdad? Y en estas narraciones también aparece Daniel. Daniel siempre era el representante de la palabra de Dios, y posiblemente Daniel había hablado con él y le había hecho saber cuál era la voluntad de Dios, que él se humillara y que le diera gracias a Dios por la posición que él tenía en ese momento. Pero pues Nabucodonosor no, él sentía un orgullo, una jactancia. Sí, pues él era un hombre soberbio, como lo hemos dicho. Y dice la Biblia que el Señor lo humilló de tal manera que casi lo convirtió como en un animal, dice la Biblia. Después, cuando esté en su casa, cuando se acabe el mensaje, usted lo puede leer si quiere. Dice que las uñas se le crecieron casi así como el hombre lobo, ¿verdad? Ese hombre lobo de las historias ficticias. Dice que le crecieron las uñas, le crecieron los dientes, como dientes de bestia. Le salió cabello en todo donde tenemos piel nosotros. Le salió cabello y dice que ya no se podía sostener sobre sus dos pies, sino que cayó así, como los animales cuadrúpedos. Y dice que ahí estuvo aproximadamente 7 años. Pensemos en esa situación. El rey que siempre andaba con los mejores vestidos, siempre degustaba los mejores platillos, sus órdenes eran cumplidas inmediatamente, y ahora parecía un animal. Y dice la Biblia, y comerás con las bestias del campo. O sea, ya no comía aquellos platillos exquisitos. Hoy estaba como que era, pues, no sé, ahí un animalito buscando zacate o insectos. Pero dice la Biblia, hasta que reconocí. Dice la Biblia. Miren, vamos a leer versículo 34. No estaba allí en el papelito, pero vamos a retroceder. Versículo 34 del capítulo 4. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Mire, dice el 34, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Aquí tenemos una curiosidad, vamos a decir. Una curiosidad. Dice, mi razón me fue de vuelta. Como que él quedó medio loquito, medio loco. Pero dice que alzó sus ojos al cielo. Quiere decir de que a pesar de su locura, su corazón estaba endurecido. Y él seguía siendo soberbio. A pesar de eso, a pesar de la locura de la que fue víctima, él tenía la decisión en su corazón de seguir siendo soberbio o de humillarse delante de Dios. Entonces, bueno, al principio, como no se humilló voluntariamente, Dios lo humilló. Dice que lo convirtió casi en un animal. Ahí está la descripción, más antes, un poquito antes. Pero a pesar de eso, ¿verdad? Yo creo que él seguía sintiendo, bueno, pues yo aquí soy el rey, y con uñas largas, ¿verdad? Sin bañarse, todo greñudo, todo peludo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Un aspecto desagradable. Y a pesar de eso, él seguía siendo soberbio.
a pesar de esa humillación que Dios le estaba dando, él seguía en su soberbia. Pero dice la palabra, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Ahí significa que él ya se humilla delante de Dios y dice, bueno, no, ¿a quién quiero engañar? Todo el mundo me tiene miedo, mis sirvientes ya no me tratan como antes, soy un ser desagradable. Y dice la Biblia, y mi razón me fue devuelta. La locura se le pasó ¿verdad? Y quizás despertó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Es una vergüenza. Pero pues todavía era el rey. O sea, de alguna manera yo creo que tenía a los sirvientes de lejitos, ¿verdad? Yo creo que quizás lo tenían encerrado en algún corral. Y de repente ya, ¿verdad? El rey dice, ¡hey, tráigame ropa, hombre! ¡Apúrense, apúrense! ¡Hey, el rey ya está hablando! Porque dice que ni hablaba, sino que solo dice que, o bueno, me imagino yo, que solo tenía sonidos onomatopéicos como los animales, así. Pero dice que mi razón me fue devuelta, dice el 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza, volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Mire qué bonito lo que dice. Mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es bastante clara respecto a cuál es la posición del ser humano y cuál es la posición de Dios. Dice la Biblia, Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Pero como dije al principio, ese es como un defecto de los seres humanos, todos lo tenemos. Que somos dados a la soberbia, somos dados a la jactancia, somos dados a ver al prójimo por debajo del hombro. Pero los hijos de Dios debemos procurar dominar ese lado oscuro de nuestro comportamiento y darle siempre la gloria a Dios. Y si no, vean lo que le pasó a Nabucodonosor, o lo que le pasó a aquellos de Babel. Fueron humillados, su lengua fue confundida, no se entendían. Así que la obra paró y fueron esparcidos, dice la Biblia, por toda la tierra. Miren, vamos a leer, hermanos, lo que dice la Biblia. Otra narración muy interesante, el libro de Esther, capítulo 10. Esdras, Nehemías, Esther. Así está el orden antes de Job, antes de Salmos. Esdras, Nehemías, Esther, Job. Capítulo 6. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a leer el versículo número 10. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Amén. Bueno, otra vez, los que son lectores de la Biblia ya saben lo que está pasando en este episodio del libro de Esther, pero por si alguien todavía está en la luna, si usted es cristiano o cristiana, para empezar usted tiene que leer la Biblia.
Si usted está en la luna y no conoce a Cristo, usted necesita recibir a Cristo en su corazón para empezar. Y necesita conocer la Biblia también, estudiar la palabra. Y no vengamos, ¿verdad?, con esas ofensas, voy a decir. A veces el predicador está leyendo la palabra y aparece algún despistado y dice, ah, sí, eso salió en la tele. Ah, sí, eso lo vi en una novela. Aquí no estamos hablando de novelas ni de series, estamos hablando de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra. Lo que sucedía acá era que había un hombre perverso que se llamaba Amán y que tenía malas intenciones contra el pueblo de Dios, contra los judíos, y especialmente tenía una aversión contra un judío que se llamaba Mardoqueo. Dice que Mardoqueo, los dos se caían mal. Amán le caía mal a Mardoqueo y Mardoqueo le caía mal a Amán, porque Amán era un soberbio. Ya hablamos de los soberbios. Pues Amán era soberbio, era barbero, era un gran yoyo, siempre andaba enrollándose con el rey, ¿verdad? Que su majestad, si usted quiere, yo le lustro los zapatos, dígame su majestad, yo le voy a ir a comprar el lonche, dígame su majestad, yo le lavo el carro. Allá andaba de yoyo el Amán. Y pues, ¿verdad? Yo no entiendo cómo puede haber gente así. Uno tiene que tener dignidad. Tenemos dignidad, debemos mantenerla. Pero Amán no tenía. Entonces, en cierta oportunidad, había 12 eunucos que querían atentar contra la vida del rey. Y miren, Mardoqueo, él, con la boquita callada. Mardoqueo no era yoyo, Mardoqueo no era barbero. Mardoqueo solo quería hacer la voluntad de Dios en su corazón. Pero Mardoqueo se dio cuenta del complot para matar al rey y le hizo saber al rey lo que estaba sucediendo. Su majestad, hay 2 personas que están planeando un atentado contra usted, tal y tal, así va a ser la cosa. Así que tomen las medidas del caso. Ah, pues no, ¿verdad? Inmediatamente el rey manden a llamar a fulano y a sutano. ¿Y ustedes qué pensaron? ¿Que yo no me iba a dar cuenta? Pues no se iba a dar cuenta, pero como ellos son los reyes, así hablan, ¿verdad? Como que si saben y no saben nada, les acaban de avisar. Entonces Mardoqueo se dio cuenta. Y pues informó al rey. El rey mandó a llamar a los traidores y los decapitó. Y eso quedó escrito en las crónicas, quedó escrito en la bitácora de palacio. Y miren, hermanos, cómo son las cosas. Por eso el creyente, hermanos, no tenemos que andar como Amán, queriendo ver, queriendo hacer, queriendo sacar, ¿verdad? Así y asá, y esto y lo otro. Porque el ser humano es traidor. Yo me acuerdo una vez una persona que así era en un lugar de trabajo, no aquí, sino allá de donde yo vengo. Así era. Y pues yo trabajaba ahí. Y él era bien barbero, bien barbero. Él siempre me decía, era medio pariente mío. Y me decía, mira, tenés que ser yoyo, me decía, tenés que ser yoyo porque cualquier cosa, aunque no tengas estudio, aunque cualquier cosa, tenés un conecte allá con aquel. Pues él, por andar haciendo conectes, hizo conectes, se enrolló con las personas equivocadas, unas personas que estaban haciendo fraude en la compañía. Y como siempre andaba él de barbero, él era una persona honrada, honesta. Pero aquellos de allá, los de arriba, con los que él estaba de barbero, cometieron fraude y pues se fueron los de arriba y quitaron al yoyo también. Como siempre andaba para arriba y para abajo, lo quitaron. Y él no tenía nada que ver con ningún negocio chueco, de veras, no tenía nada que ver. Entonces es mejor dejar que Dios nos exalte. Por eso el tema se llama Cuando Dios nos exalta. El rey estaba viendo, pasó algún tiempo, el rey estaba viendo las crónicas, vio el judío Mardoqueo informó a su majestad de un complot para asesinarlo y dijo el rey, bueno, Mardoqueo,
Y entonces ahí estaba Amán. Y le dijo, Amán. O le preguntó a otros. No, no estaba Amán todavía. Le preguntó a otros, hey, ¿qué pasó con Mardoqueo? ¿Qué recompensa le dieron? Oh, su majestad, no le hemos dado ninguna recompensa porque su majestad no ha dicho nada. Y se queda, ok. Entonces, en ese ratito iba llegando Amán, el yoyo, ¿verdad? Y le dijo, Amán, vení para acá. Quiero hablar con vos. Quiero hablar contigo. Decime, si tú quisieras honrar a una persona, si yo quisiera honrar a una persona, ¿qué debería hacer yo para honrarla? Y Amán pensó que se refería a él. Ah, no, su majestad, si usted quiere honrar a una persona, bueno, préstele su caballo, préstele su corona y que pase en toda la plaza y que sepan de que esa persona está siendo honrada por el rey. Ah, bueno, le dijo, qué buena idea has tenido. Sí, sí, sí. Amán pensaba que era para él la honra. Y le dijo, entonces busca al judío Mardoqueo y hace así como acabas de decir. Es lo que leímos acá, el versículo 10. Dice, hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Entonces Amán tuvo que doblegar su orgullo para honrar a Mardoqueo. El ejemplo de Mardoqueo, hermanos, es un ejemplo digno de imitar. Mardoqueo no anduvo abriendo la boca, no andaba haciéndole la barba al rey. Mardoqueo andaba tranquilo. Mardoqueo quería lo mejor para su pueblo. Y Dios se encargó de exaltarlo. Ahí está. Cuando Dios nos exalta, ahí Mardoqueo fue exaltado. Y pues, fue un caso. Ahí no se puede decir, que Mardoqueo andaba de yoyo, de barbero. Mardoqueo no andaba de yoyo. Dice que pasaba Amán y pasaba Mardoqueo y se quedaban viendo así los dos, ¿verdad? Como que si se querían, ¿verdad?, agarrar. O sea, si a usted le cae mal una persona, ¿qué voy a decir, hermano? Pues necesitamos doblegar ese mal sentimiento, porque no es la voluntad de Dios. Pero pues les digo, a veces es inevitable, hermano. Hay gente que le cae mal a uno, de plano. Yo no voy a andar con hipocresía, no, yo amo a todos. No, a mí hay un montón de gente que me cae mal, pero pues uno tiene que calmarse, ¿verdad? Y dejar que Dios haga las cosas. Miren, hermanos, vámonos a Lucas capítulo 18. Ya vamos a ir finalizando. Lucas capítulo 18. Mateo, Marcos, Lucas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Capítulo 18. Esas son palabras de Jesús. Y versículo 14. Vamos a leer del 11. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esas son palabras de Cristo, claramente. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos recordar siempre que somos vulnerables, que somos polvo de la tierra, como dice la palabra humilde, ¿verdad? Humus, que significa tierra. Y esa es la voluntad de Dios. Y es tanta la voluntad de Dios para nosotros, que Él mismo lo hizo. Vámonos, hermanos, a Filipenses. Miren lo que dice el capítulo 2 de Filipenses. Gálatas, Efesios, Filipenses. Gálatas, Efesios, Filipenses. Miren lo que dice. Miren lo que dice Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, se humilló.
asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces el Señor Jesús, Él mismo se humilló. Siendo, hermanos, Él es el que se pudiera creer superior a todos, porque lo es. Pero aún así, Él nos dio ejemplo de humildad. Si el maestro lo hizo, ¿cuánto más no debemos hacerlo nosotros? Ser humilde. Y ya dije, ser humilde no es tener la boca chiquita, ¿verdad? Porque hay gente que, ¿verdad? Que tiene la boca chiquita. No quiere ver para arriba. Ay, es que soy humilde, pastor. No, esos son los más diablos. Los que tienen boca chiquita y miran para abajo, a veces, son los peores. Entonces la apariencia no significa nada. Eso no significa nada, la apariencia. Sino la humildad es en el corazón. La humildad es en el corazón. Y por eso digo, el estatus económico tampoco significa nada. Para el mundo dice, pues aquí hubo un deslave, por a causa de las lluvias o no sé qué, hubo un deslave y muchas casas humildes de personas humildes fueron llevadas por la correntada. Así se usa en el mundo, pero para Dios no es así. Para Dios la humildad es en el corazón. Es en el corazón. Amar a Dios. Y miren, hermano, la verdadera exaltación será cuando veamos a Cristo. Ahí será. Aquí sí, de alguna manera somos exaltados de acuerdo a las medidas humanas. Somos exaltados. Pero la exaltación que Dios nos quiere dar es superior a eso. Miren lo que dice aquí en Filipenses capítulo 3 y versículo 21. Miren lo que dice. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces la verdadera exaltación será cuando veamos a Cristo, cuando Él venga por su iglesia. Pero mientras tanto en la tierra podemos ser honrados, como Mardoqueo. Yo he oído personas que dicen, sí, pero a veces es necesario que uno hable, que no sé qué. Rara vez. Rara vez. Lo mejor es ser una persona prudente, así como Mardoqueo. Mire Mardoqueo, él supo utilizar la información del complot a su favor. Y olvídese, Mardoqueo no le iba a ir a decir a Amán para que Amán se echara encima de las flores, ¿verdad? Oh, Amán, tú me has salvado. No, Mardoqueo, él le dijo a su hija, pues, que no era como su sobrina, pero él la trataba como su hija, que era Esther, ¿verdad? Le dijo, Esther, tengo esta y esta información, pasásela al rey. Y pues Esther le dijo, su majestad, pues aquí el judío Mardoqueo, que es mi pariente, tiene esta información. Y vean cómo son las cosas. En el momento Mardoqueo no le hicieron nada. Yo no sé cuánto tiempo pasó, meses o años quizás. No se sabe cuánto. Pero en el momento ni gracias le dijeron quizás. Pero ¿cómo es la providencia divina? Que al rey se le dio por leer la bitácora. Y ahí estaba escrito que el judío Mardoqueo había anunciado del complot. Y entonces el rey mismo determinó cómo sería la recompensa. Bueno, fue Amán. Entonces podemos ver cómo Dios, hermanos, mueve las cosas.
Mardoqueo, lo único que hacían contra Amán solo se quedaban viendo. Dice que cuando Amán pasaba con todos sus guaruras, ¿verdad? Porque como sea, Amán tenía un puesto en la corte, entonces le habían dado unas personas que siempre andaban con él, ¿verdad? Y cuando pasaban por todos lados, todo el mundo les hacía reverencia. Pero dice que a veces estaba ahí Mardoqueo sentado, y si venía Amán por acá, Mardoqueo volteaba a ver para allá. Y ya cuando Amán pasaba para allá, Mardoqueo volteaba a ver para allá. Y entonces Amán le daba dolor de estómago, porque Mardoqueo no se mosqueaba. Así debemos ser nosotros, hermanos. Hay gente que le anda haciendo la barba a los supervisores en los trabajos, a los managers. Cuando llega el mero CEO de la compañía, ahí están todos con la jeta abierta. Ah, ahí viene Don Chepe. ¿Qué le va a dar Don Chepe? No le va a dar nada. Mejor humillémonos delante de Dios, como Mardoqueo. Y miren, sin decir otra cosa más, Mardoqueo fue exaltado por Dios. Fue exaltado por Dios. Y lea el libro de Esther. Leamos el libro de Esther. Allá hay un montón de programas, series y novelas que se llama Esther y películas. Pero mejor leamos el libro, es mejor. Y si quiere después lo ve y compara. Pero primeramente lea el libro. Ahí se ve cómo Dios actúa, cómo Dios honra a sus hijos. Y el trabajo nuestro, hermanos, es como dice Pedro y también Santiago. No puse estos versículos, pero Pedro y Santiago dice: humillaos, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Dice, cuando fuere tiempo. Entonces tenemos que humillarnos, tenemos que darle gracias a Dios. Nuestro corazón tiene que ser un corazón sencillo, como el de Mardoqueo. Un corazón sencillo, como aquel publicano que estaba orando, ¿verdad? Él le pedía perdón a Dios por sus pecados. Se estaba humillando delante de Dios. Y dice la Biblia, Jesús dijo, aquel fue, dice la Biblia, justificado antes que el primero, porque se había humillado delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, pues mantengamos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón estos principios que son principios bíblicos, para que Dios nos bendiga, para que sea Dios el que nos exalte. Claro, usted va a hacer su trabajo como una persona, sí, pues tenemos que vivir acá, tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo que hacemos para ser buenos ciudadanos. Y ahí Dios habrá de bendecirnos. Dios conoce cuál es el deseo de nuestro corazón. Él lo va a conceder. Él va a otorgar ese deseo. Pero humillémonos delante de Él y obedezcamos la palabra. Amén. Vamos a orar y le damos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu consejo. Te damos gracias porque tu palabra nos ilumina. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda quedar retenida en nuestro corazón, que esta palabra pueda quedar grabada en nuestra mente. Señor, que la llevemos a la práctica. Padre, nosotros reconocemos de que solo tú eres grande. Reconocemos, Señor, de que solamente tú eres digno de la alabanza, de la adoración. Y por eso nosotros con gozo te alabamos y te adoramos. Permite, Señor, que nuestro corazón siempre esté humilde para ti. Que nuestro corazón siempre sea sencillo. Padre, para que tu luz brille. Como decía Juan el Bautista, que nosotros vayamos disminuyendo cada día para que tú seas exaltado. Señor, bendice a las personas que ven este mensaje. Bendice a las personas que oyen tu palabra. Padre, concede las peticiones del corazón. Bendice a las familias que se han tomado el tiempo de estar con nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra en el nombre de Jesús.
Amén.